Continuamos leyendo el libro de Heiner Stackelhaus, una biografía acerca del artista Joseph Beuys, en este caso una biografía publicada originalmente en idioma alemán en el año 1987 y estamos leyendo la traducción al español que se publicó en la editorial Parsifal en Barcelona en el año 1990. Una traducción de Joan Godó Costa. Estamos leyendo esto capítulo por capítulo en estos audiolibros a partir de estos vivos de Instagram y en el contexto de la colección de libros Biblioteca Fabio Di Camossi, que actualmente está resguardada, protegida, cuidada, y bueno, se están realizando estos trabajos de difusión desde la Fundación La Bomba de Miel. Vamos hoy a continuar, en este caso, leyendo el capítulo número 7. Vamos por el capítulo número 7 de este libro, capítulo que lleva por título Los animales. Hemos venido viendo una serie de descripciones acerca de Joseph Beuys, descripciones que el autor de este libro, Heiner Stackelhaus, ha ido proponiéndonos a partir de sus investigaciones y también de entrevistas a distintos personajes, personas, artistas, agentes en artes, etcétera, que conocieron personalmente a Beuys, incluso la familia de Beuys, su esposa, sus hijos, su hijo, su hija. Y también, nos está compartiendo algunos documentos, transcribiéndonos literalmente algunos textos que aparecen en catálogos o que aparecen en entrevistas y que, van ayudando a ir armando este perfil, ¿no?, biográfico de Beuys. Cabe decir, o podría sumar, ¿no?, a esto, que toda biografía es una visión parcial, al menos en este momento de la historia, ¿no? Al menos en esta actualidad nuestra, entendemos claramente que toda biografía es una visión parcial, es una visión absolutamente sesgada por una dirección ideológica, y que, también en ese sentido es una parte que responde, digamos, a alguna cuestión, ¿no?, de lo que describe, dejando por fuera todo lo que no describe, ¿no? O sea, una especie de existencia de lo no descrito por una especie de cuerpo por omisión, digamos. En la época en que se escribió esta biografía, esto todavía no era considerado en general así. Las biografías todavía trataban, ¿no?, de considerarse en términos de aspectos documentales, y digo trataban porque fue la época en que, en este caso, Stackelhaus escribió esta biografía cuando esto empieza a estar en crisis, ¿no? Cuando empieza a estar en crisis la noción de que las biografías eran la verdad acerca de a quién describían, ¿no? En este caso, a qué artista se refería. Esta biografía no es la verdad acerca de Joseph Beuys. Esta biografía es una sumatoria de datos que, tratados como investigación y como texto, describen, ¿no?, a Beuys en algunos aspectos y que nos lo proponen a esa descripción, tanto el autor como la editorial, la edición, etcétera, incluso el tiempo que ha pasado desde allí hasta aquí, ¿no?, desde el año 1990 hasta esta actualidad, y todas las demás biografías o textos biográficos que han ido apareciendo acerca de Joseph Beuys, ¿no? Lo que tiene esta biografía es que es una de las primeras, vamos a decirlo de ese modo. No se sabe a ciencia cierta si antes existió una biografía o no. Hay algunas publicaciones que son anteriores,
que fechan, que datan anteriores, ¿no? Pero que no habían sido publicadas todavía. Podemos decir que esta es la primera biografía también autorizada, entre comillas dicho eso, ¿no? Porque finalmente no pudo leer el total de la biografía, pero es una de las biografías autorizadas por Boyce. Boyce muere un año antes de la publicación de esta biografía, y siempre digo que esta biografía, por lo menos en mi opinión, ¿no? Aparece en el momento de vida / muerte de Boyce, ¿no? Porque esto se estaba preparando en el momento en que Boyce también muere. En ese sentido, bueno, es una biografía muy interesante porque es una de las biografías que trabaja con una cuestión que todavía está latente, ¿no? En el momento en que aparece en su idioma original, en alemán, en el año 1987, y que, bueno, en ese sentido tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor como datos en lo que contiene, ¿no? Y también como gesto en lo que se puede percibir de lo que, bueno, podríamos llamar entre comillas el estilo de la biografía, ¿no? Una biografía, insisto, que trata en algún punto de aseverar algunas cuestiones, es decir, de nombrarlas como verdades, pero que también acepta ya la crisis general del modo biográfico, ¿no? Existente ya por esos años, en el que, bueno, insisto, ya se entendía claramente que una biografía no podía ser de ninguna manera un elemento documental portador de la verdad, ¿no? Entonces esta biografía tiene un poco esa tensión, una tensión de transición entre un modo de escribir, yo diría que incluso de investigar, de proponer hipótesis, de desarrollar y de escribir finalmente, ¿no? Los textos y publicar el libro, los libros biográficos, está en una tensión, ¿no? De hacer eso en el antes, cuando se consideraba posible una biografía de ser portadora de la verdad acerca de algún personaje, de alguna persona, de algún artista, de quien fuere, y este nuevo modo, ¿no? De entender las biografías como un elemento más dentro de la construcción de un perfil verdadero acerca de algún personaje, algún artista, alguna persona, etc., ¿no? En esa dirección, bueno, también aquí hay un recorte que el autor asume con mucha claridad, buscando estas dos cosas, ¿no? Hay algunos capítulos que son que están más dedicados de algún modo a aseverar o a decir, ¿no? Algunas cosas y tratar de que tengan el tono de verdad, ¿no? Como puede ser el capítulo anterior, donde hay algunos datos específicos muy para la época, todavía muy poco conocidos, y que si bien están justificados más literariamente, no están justificados académicamente porque no tenemos datos, digamos, no hay casi datos bibliográficos concretos. Hay datos más anecdóticos, pero son suficientes como para comprender que ciertas cosas que se están diciendo están en torno a aseverar, ¿no? A decir que eso fue así, que así sucedió, ¿no? Y de algún modo entre esas definiciones decir que eso fue verdad. Este próximo capítulo que vamos a leer, este capítulo que se llama Los animales, es un capítulo un poco más librado a cierto tipo de datos que ya no necesariamente el autor está tratando de aseverar, ¿no? Está tratando más de construir
el personaje literario que es Joseph Beuys dentro de esta estructura de este texto, ¿no? De esta biografía, y entonces, bueno, va a colorear, si me permiten la expresión, ¿no? Va a colorear un poco algunas cuestiones que viene diciendo, algunas cuestiones de las cuales va a seguir hablando en los próximos capítulos, las va a colorear, las va a condimentar, las va a sazonar de alguna manera con este capítulo que refiere a una de las preocupaciones, diría yo, incluso los gustos, aficiones, ¿no? de Beuys, que fueron, por ejemplo, los animales. Vamos a leer entonces, comencemos con la lectura e iremos ampliando, como lo venimos haciendo también en los capítulos anteriores, en cada caso que sea necesario. Entonces este es el capítulo 7, que lleva por nombre, por título, Los animales. Dice el texto: los animales desempeñan un gran papel en la vida de Joseph Beuys, desde los primeros días de su infancia. Su idea de ser un pastor rodeado de un rebaño imaginario, luego el pequeño zoo privado que tenía en su casa, más su interés por el comportamiento de los animales, el estudio de la zoología en la Rijksuniversiteit de Posen, las expediciones con Heinz Sielman, ¿no? al bosque, todo eso indica la importancia que Beuys daba a los animales. Eran para él idénticos con la naturaleza, sin más. Esto lo hizo resaltar frecuentemente, ¿no? Beuys lo dijo muchas veces, que los animales eran algo idéntico a la naturaleza. Sin duda pueden detectarse ciertas influencias, continúa diciendo el texto, de Mataré, especialmente formales, sobre los primeros trabajos de su alumno Beuys. Al igual que en el caso de Mataré, también en el de Beuys, ¿no? También en el caso de Beuys, se trataba de expresar con el dibujo y la pintura lo esencial de los animales, ¿no? Ambos empiezan en sus primeros trabajos a expresar esto, ¿no? Lo esencial de los animales. Pero, a diferencia de Mataré, continúa diciendo el texto, que llevaba la reducción del volumen plástico casi hasta lo geométrico, Beuys subrayaba el lado existencial de la naturaleza del animal. Le interesaba la interioridad, lo que le ocupaba realmente, como lo dijo una vez Frans van der Grinten, ¿no? Que dijo: la inteligencia de los animales, su rango mítico o totemístico, era lo que le interesaba realmente a Beuys. Beuys guarda también relación, ¿no?, con esto en el hecho de que no retuvo de la guerra ningún recuerdo de los combates, sino los relativos a la estepa, al nomadismo, al chamanismo. A esto lo dice también uno de los hermanos van der Grinten, en este caso Franz Joseph. Es decir, ¿no?, esto lo agrego yo, Beuys aquí, bueno, van entre sus amigos, el biógrafo, ¿no?, armando esto en torno a algunas declaraciones de Beuys, ¿no? O sea, afirmándose en algunas cosas que Beuys dijo y en algunas cosas que ellos dicen que dijo, ¿no? Empieza a conformarse esta idea de cuánto le interesaban y por qué razón y de qué manera los animales a Joseph Beuys. Continúa diciendo el texto: los animales especiales de Beuys son la liebre, el alce, la oveja, la abeja y el cisne. Hasta el último momento aparecen en muchas relaciones y en las situaciones más diversas en la obra de dibujo, de escultura y de acción de Joseph Beuys. Es conocido el hecho de que el motivo del cisne guarda una relación bastante directa con la historia de su ciudad natal. El cisne es el animal heráldico de los condes de Cleve, a esto, bueno, lo había contado en los primeros capítulos el autor de esta biografía,
continúa diciendo, cuyo origen se remonta a Lohengrin. En este caso, naturalmente, ¿no?, la veleta del castillo de Schwanenburg de Cleves es un cisne, ¿no?, como solía suceder con estos símbolos, ¿no?, estos símbolos heráldicos. Continúa diciendo el texto. En 1961 bosquejó Boyce para el ayuntamiento de Cleves un relieve que representaba a Lohengrin. Conocía la leyenda del Bajo Rin acerca del Caballero del Cisne. Sabía que el cisne era el ave sagrada de Apolo y que Zeus se apareció a Leda bajo la figura de un cisne. El motivo de Leda surge en diferentes formas también en sus dibujos. Oveja, alce y ciervo son también importantes para Boyce como animales de rebaño en este caso. El papel ahí de pastor que él alimentó sobre él mismo, ¿no?, fue durante mucho tiempo su gran fantasía infantil. El ciervo, por ejemplo, ¿no?, también en este caso, en esta lista de animales, que eran los animales que le interesaban especialmente a Boyce, dice el texto, fue elegido para aparecer en la gran composición pictórica de Boyce llamada La Sinfonía Siberiana del año 1963. Como no era posible procurarse un ciervo muerto, continúa diciendo el texto, Boyce tomó una liebre. Sin embargo, los monumentos con ciervos llegaron a constituir un elemento importante de su obra. Con el ciervo se relacionaba desde tiempos primitivos en la idea de fuerzas mágicas. Aquí nos cuenta el autor acerca de esto. Dice, el cuerno de ciervo, pulverizado y quemado, debía proteger contra la magia negra, ¿no? Era una noción mítica acerca de esto, ¿no?, de que así se protegía uno de la magia negra. En la antigua Grecia, continúa diciendo el texto, el ciervo era el animal de la diosa Artemis y Diana, la diosa romana de la caza, a menudo fue representada también con un ciervo. Para los germanos orientales, este animal implicaba ser un animal de los dioses. En conjunto, entonces, aparece el ciervo en la obra de Boyce como consagrado a la muerte, dice en este caso Armin Zweig de Múnich, conocedor de Boyce, ¿no?, que indica algunos títulos como, por ejemplo, ciervo sangrante, ciervo herido, ciervo muerto y la luna, hombre muerto sobre esqueletos de ciervo, ciervo gigante muerto, ¿no? Armin Zweig, ¿no?, nos está contando, ¿no?, esto que opina acerca de que el ciervo en la obra de Boyce es el animal que está consagrado a representar de alguna manera, esto lo digo yo, ¿no?, entre comillas, a la muerte, y para ello, ¿no?, nos cita algunos de estos títulos de obras de Boyce donde aparece el ciervo, ¿no? Vuelvo a leer estos títulos: ciervo sangrante, ciervo herido, ciervo muerto y la luna, hombre muerto sobre esqueletos de ciervo, ciervo gigante muerto. Continúa diciendo el texto. Una importancia parecida tiene el alce o anta, la especie de ciervo más grande que vive hoy en día. En las tundras y bosques pantanosos de la Eurasia septentrional y en el Canadá, el alce posee grandes dedos muy separados que le hacen posible moverse con seguridad en un suelo pantanoso. Boyce ve también siempre en esta figura lo quebradizo, lo que corre peligro, y si juntamos todas sus representaciones de animales, entonces veremos que lo que intentaba y le interesaba esencialmente era expresar las energías psíquicas y espirituales de los animales para así establecer analogías con el comportamiento de las criaturas y por consiguiente también el comportamiento humano.
Para la idea plástica de Boyce, la abeja y la liebre, como la grasa y el fieltro, continúa diciendo el texto, son materiales, entre comillas lo pone el autor, de especial categoría y encanto. Por lo que se refiere a las abejas, por ejemplo, Boyce se ocupó intensamente de sus funciones y efectos. Su enorme bomba de miel en el lugar de trabajo, expuesto, ¿no?, producida especialmente de manera como un trabajo de sitio específico, podríamos decirlo hoy, ¿no?, para la documenta de 1977 en Kassel, constituye la quintesencia, dice el autor, artística de este estudio de las abejas, al cual le había inducido en gran parte su relación con Rudolf Steiner. Esto es muy importante, vamos a volver a leerlo, dice: por lo que se refiere a las abejas, Boyce se ocupó intensamente de sus funciones y efectos. Su enorme obra, llamada Bomba de miel en el lugar de trabajo, que hizo para la documenta de Kassel, que ocurrió en 1977, constituye la quintesencia artística de este estudio de las abejas, al cual le había inducido en gran parte su relación con Rudolf Steiner. Boyce conocía las 15 conferencias de Steiner que había pronunciado en 1923 ante unos obreros en el Goetheanum de Dornach, o sea, Goetheanum de Dornach. En ellas, en estas conferencias, Rudolf Steiner hablaba, ¿no?, de la abeja como animal sagrado, ya que en los tiempos más remotos, y dice aquí, cita, ¿no?, a Rudolf Steiner lo que decía, dice sagrado, ¿no?, un animal sagrado, porque en realidad en toda su labor permite conocer cómo le va al propio ser humano. Más adelante, sigue diciendo Steiner, y cuando uno recibe un trocito de cera de abeja, tiene en realidad un producto intermedio entre la sangre, los músculos y los huesos. Esto pasa interiormente en el ser humano a través del estadio del crecimiento. La cera no se vuelve por ello todavía sólida, sino que permanece líquida hasta que puede ser transportada a la sangre o los músculos o las células de los huesos. Por consiguiente, sigue diciendo Steiner, en la cera tenemos realmente ante nosotros lo que en nosotros tenemos como energías. Las abejas obreras llevan a casa lo que recogen en las plantas y lo elaboran en su propio cuerpo, convirtiéndolo en cera, y hacen toda esta maravillosa construcción de celdillas. Pero esto lo hacen también las células del cerebro humano. Van de la cabeza a todo el cuerpo. Y si ustedes, por ejemplo, miran un hueso, ahí dentro están por doquier esas fuertes celditas hexagonales. La sangre que circula por el cuerpo, continúa diciendo Steiner, hace el mismo trabajo que realiza la abeja en la colmena. Hasta aquí la cita a Rudolf Steiner. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Esta idea de Boyce sobre lo plástico resulta de este proceso vital y específico de las abejas. La plástica o la escultura es para él una formación orgánica desde adentro, ¿no?, desde dentro. Vuelvo a leer esto. La idea de Boyce sobre lo plástico resulta en este proceso vital y específico de las abejas, ¿no? La plástica o la escultura, agregaría yo, o el arte, es para él, para Joseph Boyce, una formación orgánica desde adentro. Continúa diciendo el texto. En una ilustrativa conversación con B. Bloom y H. Prager, que reprodujo en 1975 en su número de diciembre la revista Rheinische Bienenzentung, o algo así, que traduce aquí el autor como revista
renana de las abejas, ¿no? Ese sería el título, ese sería el nombre. La revista entonces, que es una revista técnica, dice aquí el autor, la más antigua para apicultores, entrevista a Boyce, ¿no? Y toma una posición ante este problema en toda su extensión y en toda su forma, ¿no? De una manera sumamente original, dice el autor. O sea, resulta una nota muy original dentro de esta revista de apicultores, ¿no? Esta nota que le hacen a Boyce. Continúa diciendo el autor, leemos 2 puntos, y va aquí a transcribir el texto, parte del texto que figura en esta entrevista de esta revista de apicultores a Joseph Boyce. Dice, viene hablando ya Boyce y dice, porque a la abeja le gusta vivir en un espacio con cierto ambiente de calor orgánico. Lo decisivo fue la antigua colmena, el antiguo cesto de paja entretejida. Esto fue lo definitivo. La madera, al fin y al cabo, es un material más o menos endurecido. La colmena moderna consiste en una caja que no ofrece ya ese ambiente acogedor. Y llegamos a la expresión que me ha interesado en todas las esculturas, 2 puntos, el carácter general de cálido. Más tarde, continúa diciendo Boyce en esta entrevista, elaboré una teoría plástica en la que ese carácter desempeña en la escultura cálida un gran papel, que finalmente se extiende a todo lo social. Y todas estas relaciones debemos asociarlas con la abeja. Continúa diciendo, el carácter térmico se encuentra en la miel, pero también en la cera y desde luego en el polen, porque la abeja al fin y al cabo lo consume en las plantas, lo cual representa el carácter calorífico más alto posible. Si se produce su transformación en algún lugar de la flor, es allí donde se desarrolla el proceso térmico propiamente dicho y, por consiguiente, donde se originan las sustancias odoríferas que se volatilizan o también donde se forma el néctar, o sea, la miel de las plantas. Se le podría denominar fase de la miel en que la planta misma la produce. La abeja se la lleva de la flor y la elabora en su propio cuerpo y ahora en eso hace de ello algo magistral, una actividad superior de este efecto general de la miel. Porque se debe partir del hecho de que existe una acción melífica general en la naturaleza. La abeja lo recoge y lo eleva de nuevo a un grado más alto. Continúa diciendo Boyce en esta entrevista. Hemos de hacernos una idea muy clara de que todo es en cierto modo un bien cultural. Toda la colmena, tal como hoy la conocemos, es una forma cultivadora por el hombre. O cultivada, ¿no? Las abejas silvestres trabajan de un modo parecido al de las avispas, bastante anárquicamente. Solo hay pequeñas formas de alvéolos muy irregulares. La colmena, tal como hoy la conocemos, es una antiquísima forma de cultivo derivada de una forma salvaje de las avispas que viven casi siempre en árboles y arbustos. Y se ha cultivado efectivamente así. Esto es ya en sí una idea de profundidad plástica, ¿no? O de profundidad o de profunda plasticidad y también terapéutica, naturalmente. En la antigüedad, continúa diciendo Boyce, la miel se utilizaba en tratamientos terapéuticos, haciéndose así aún en la actualidad también y empleándose como alimento corriente o como condimento, estimulante, etc. Más adelante, nos dice el autor de esta biografía, continúa diciendo Boyce, la miel en general se consideró en el contexto mitológico como una sustancia espiritual y por lo tanto la abeja fue motivo de adoración como una divinidad. Al fin y al cabo existía el culto a Apis.
Este culto estaba muy extendido, ya en el fondo era una veneración a Venus que se practicaba en relación a las abejas. No se le daba valor al hecho de que éstas se comieran su miel, sino que se observaba todo el proceso como un motivo importante que une lo cósmico con lo terrestre y deja que todo fluya. En el fondo, mis esculturas son también, dice Boyce, una especie de culto a Apis, y no han de entenderse como explicación de procesos biológicos en la colmena, sino que deben entenderse, por ejemplo, al culto a Apis, que significa también socialismo. Ya hubo en la Chaux de Fonds, o sea, Chaux de Fonds, la República de las Abejas. Uno de los primeros movimientos socialistas fue la Chaux de Fonds, o sea, la Chaux de Fonds, donde se hacen los relojes en Suiza. Por esto aún se ven muchísimos motivos sobre este tema colgados en las paredes de ese lugar, donde aparecen reproducidas abejas por todas partes. Simbolizaron para entonces el concepto del socialismo mediante las abejas. Hasta aquí entonces, esto que nos va leyendo el autor de la biografía, ¿no?, en relación a esta entrevista que Boyce va a dar, digamos, en una charla con B. Blum y H. Prager, ¿no?, que se reprodujo, dice, ¿no?, en 1975, en el número de diciembre de la revista que se llama Revista Renana de las Abejas, ¿no?, una revista especialmente dedicada a los apicultores, ¿no?, es una revista para apicultores. Continúa diciendo el texto de, aquí en este caso de Heiner Stackelhaus, ¿no?, el texto de esta biografía. Vale la pena rastrear los pensamientos de Boyce porque prácticamente desarrolla en el ejemplo de las abejas su concepto ampliado del arte y también el de su escultura social. Así aparece, dice el autor de esta biografía, en el Rheinische Bienenstung la cuestión, ¿no?, en esta revista, ¿no?, que se llama Revista Renana de las Abejas. Así aparece allí la cuestión acerca de la perfecta república de las abejas. Boyce no está de acuerdo con ello. La república de las abejas no es ningún estado que conste de individuos como nuestro estado de seres vivientes, sino que la abeja en sí no tiene una función individual, solo tiene una función de miembro del cuerpo, es decir, que una abeja corresponde a un pelillo de un cuerpo humano. Visto así, continúa diciendo Boyce en esa entrevista, mi cuerpo es también una república que funciona perfectamente. Continúa diciendo el autor de este texto. Existen funciones diferenciadas en el cuerpo, exactamente como en una república de abejas. Así, el corazón, por ejemplo, tiene una función diferente de la del cerebro, y la función de la reina de las abejas está en el hombre, entre el corazón y el cerebro. La eliminación, continúa diciendo este texto biográfico, de las células muertas se efectúa a diario, porque el hombre tiene una sencilla función para poder así hacerlo. ¿Y los zánganos resultan superfluos? Se pregunta el autor de esta biografía, ¿no? Y ahí cita otra vez a Boyce, ¿no?, en esta entrevista, en esta revista Renana de las Abejas, que dice, esto no es, explica Boyce, ningún asesinato de existencias individuales, sino que es la expulsión de células que en un momento se necesitaron para mantener el proceso y que se renuevan constantemente, mientras que otros grupos de células tienen una vida más larga. Algo así ocurre también en la fisiología humana, por lo que cuando se ve una sola abeja hay que pensar que no se trata en sí de un individuo, sino que es una célula, simplemente, tal como lo es una célula de la piel, una de un músculo o una de la sangre. Lo mejor que puede hacerse es comparar esa abeja
con las células de la sangre que pululan en el cuerpo humano. También hay células diferentes que con gran rapidez se reproducen constantemente en la sangre y otras que permanecen más tiempo en ella. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis pequeño, ¿no?, para comentar algunas cuestiones de todo esto, específicamente porque, bueno, aquí hay algunos datos, ¿no?, perdón, tengo un problema con el grabador, ahí estamos. Aquí hay algunos datos, ¿no?, que hacen a que Boyce está, bueno, ya hablando de algunas cuestiones que va a hablar luego a lo largo de toda su vida, ¿no?, y que, bueno, significan muchas cosas y entre esas también dan a significar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces a esto que Boyce dice aquí acerca de las abejas, a esto que cuenta aquí en esta entrevista, ¿no?, también se lo ha relacionado con la idea de que ha ampliado esto, expandido de algún modo, ¿no?, del cuerpo en sí. También hablemos en torno al cuerpo social. Se puede entender que hay personas, hay seres humanos que también en el proceso, ¿no?, de lo social está aceptado, deben morir, ¿no?, en torno a la causa, digamos, en torno a una organización en la cual no existe el individuo. Por supuesto, estamos hablando de distintos tipos de extremismo, tanto para algunas ideas del socialismo o algunas ideas incluso, ¿no?, por supuesto, del comunismo. Todo esto también se puede ligar, si bien no bajo las mismas consideraciones, pero con algunas relaciones posibles, con algunas ideas hitlerianas, ¿no? Entonces aquí esto que Boyce dice y que va a replicar muchas veces, ¿no?, que lo va a repetir muchas veces, acá bueno, ya vamos a ver algunas cosas más que nos cuente el autor de esta biografía. Boyce va a tener que dar muchas explicaciones acerca de esto, ¿no?, constantemente. En esas explicaciones siempre lo que termina de una u otra forma diciendo es que cada quien lleva el aspecto, ¿no?, de significado de esto a donde más le conviene, digamos, y que él de ninguna manera está de acuerdo con ningún tipo de exterminio ni con ningún tipo de matanza o de cacería de brujas entre pares o entre ciudadanos, etcétera, ¿no? Que no es su intención con esto ni con nada de lo que muchas veces ha dicho al respecto del comportamiento de las abejas o de esta relación que hace históricamente con el origen de la colmena, que nunca ha intentado hablar, ¿no?, de esto que se lo acusa, habla. No da mucha más importancia, si bien en algunos casos da extensísimas charlas, ¿no?, o incluso participando de mesas redondas o de paneles de discusión, bueno, da extensísimas razones, ¿no?, por las cuales él piensa de otra manera esto a lo que se lo acusa, ¿no? No obstante, nunca niega literalmente de lo que se lo acusa, porque, bueno, de algún modo, y también lo deja en claro, no quiere darle entidad a esas acusaciones, digamos, ¿no? Las rechaza de plano y las desintegra de plano, digamos, ¿no? Igualmente, bueno, es uno de los lugares más porosos, podríamos decir así, en la teoría, en la posición, ¿no?, de Joseph Boyce, uno de los lugares tal vez más importantes también dentro de toda su idiosincrasia, por donde entran y perforan, ¿no?, todas las flechas que podamos imaginar, ¿no?
Es importante tener esto siempre en cuenta porque aquí uno puede hacer fácilmente muchos paralelismos. O sea, Boyce está hablando de cosas que si uno cambia zánganos por obreros, que si uno cambia, bueno, distintas cosas, ¿no? De manera que no las voy a nombrar porque sería realmente antipático, incluso hasta generar algún tipo de apología. Si uno cambia, ¿no?, algunos términos por otros, esto resulta realmente muy siniestro, muy siniestro. En algunos casos, muchos autores lo han hecho, ¿no? Han cambiado los términos, han buscado la manera de resolver una ecuación que da por resultado otra cosa de la que dice Boyce él está buscando con esta reflexión. Insisto, Boyce lo que dice es, cada quien se hace cargo de su construcción. Yo estoy diciendo esto y estoy aplicando esto específicamente en torno a lo que estoy nombrando, no a ninguna cuestión que quede sugerida. O sea, estoy haciendo un análisis concreto para una respuesta concreta de acción y de, podría decirse, ¿no?, de trabajo social concreto. Así, bueno, lo vamos a ver en distintas obras, ¿no?, que Boyce va a ir desarrollando a lo largo de toda su carrera, ¿no? Por ejemplo, en este caso específicamente en relación a las abejas, a su preocupación, a su estudio, a su análisis, a su gusto, a su adoración por la abeja, ¿no?, por las abejas. Él va a afirmar, ¿no?, estas posiciones y demás en torno a hechos concretos, ¿no?, a hechos concretos, en los que nunca queda ni siquiera dudas, ¿no? Si uno, por supuesto, quiere encontrarle el pelo al huevo, ¿no?, dicho entre comillas, como se suele decir, por supuesto es fácil de encontrarlo porque Boyce siempre tiene una obra controversial que está en el filo, ¿no?, siempre está muy al límite de muchas otras posibilidades. El que quiere encontrar, ¿no?, cosas negativas o cosas siniestras o lo que fuere en la obra de Boyce, lo puede encontrar fácilmente. Ahora, dado que Boyce fue un gran orador, que fue un gran orador que discursó acerca de sus ideas de manera muy extensa, que fue un gran escritor, que fue una persona que dio muchas entrevistas, entre todo eso más los trabajos específicos, ¿no?, las obras, los obrares, podemos comprender que no hay tales hechos siniestros, ¿no?, por lo menos de manera directa o inducida, ¿no?, a que podamos, por ejemplo, subliminalmente estar aceptando, estar absorbiendo, estar aprendiendo ciertas cuestiones, ¿no?, que no están en la superficie de las obras, no están en lo que vemos en sí. En esto que comentaba en capítulos anteriores respecto al paralelismo, ¿no?, de época entre Joseph Beuys y Andy Warhol, bueno, con Andy Warhol pasa un poco lo mismo, ¿no? Con Andy Warhol hay siempre también una especie de duda disciplinal aplicada a partir de la crítica, específicamente en el caso de Warhol, que va constantemente buscándole ciertas razones o ciertas posibilidades e incluso ciertas ideologías a la obra, al obrar de Warhol, que Warhol claramente dice no tener y no estar interesado en que así sea, no estar interesado en que de esa manera en que se lo va acusando, permítanme por favor ese término, no es tal, ¿no? Estas cosas que se dicen de él, que está haciendo de manera siniestra, por debajo, tratando de meter en un público muy específico, en todo su contexto, en todos sus cercanos, sus cercanas, de manera inconsciente, de manera subliminal, ¿no? Warhol dice, no, yo no estoy haciendo eso, ¿no? Y
además asevera, ¿no?, de manera muy concreta en el caso de Warhol, igual que en el caso de Beuys, que su obra está en lo que está siendo visto, digamos, ¿no? En lo que está siendo visto, en lo que está siendo escuchado, en lo que está siendo leído, en lo que está ahí, ¿no? También una especie de existencialismo cruzado en espejos, digamos, una especie de existencialismo de cubo de espejos, aquello que hablábamos, ¿no?, de aquella obra de El metro de infinito, ¿no?, esta obra que es un cubo de espejos hacia adentro, ¿no?, absolutamente cerrada, que no tiene posibilidad de verse desde afuera, ¿no?, que existe, es infinito en sí mismo dentro de ese cubo y que no se puede de ninguna manera aseverar, digamos, ¿no? Sabemos por intuición, por lógica, por razonamiento que ese infinito está ocurriendo ahí adentro, pero que no está siendo posible a nuestro acceso. En cuanto accedemos, rompemos ese infinito, ¿no? De alguna manera este juego de espejos es lo que existencialmente está pasando con todo esto que tanto Beuys como Warhol están proponiendo, ¿no? Es importante decir todo esto porque, vuelvo a lo mismo, este capítulo es un capítulo que, si bien aquí tenemos hechos muy concretos, ¿no?, esto es una entrevista muy concreta, es una referencia bibliográfica muy específica que existe, que de alguna forma, ¿no?, está aseverando esto que dice el autor Beuys dijo. No obstante, hay una construcción, ¿no?, de condimento, hay una intención de condimentar algunas cosas que después el autor va a seguir tratando en torno a todas estas discusiones, escándalos y todo tipo, ¿no?, de revuelos que armó Beuys a partir de decir este tipo de manifestar este tipo de discursos, ¿no? No fue fácil nunca para Beuys poder sostener esto sin la controversia, pero tampoco le importó, ¿no? Llegó un momento en el que avanzó, siguió avanzando y dejó que la controversia, en todo caso, avanzara en paralelos. En algunos casos él entra en estos paralelos y juega con estas controversias, ¿no? A veces se mete en la boca del lobo, por decirlo de algún modo, y juega con estas controversias. Y cuando existen esas situaciones, ¿no?, que se dan, por ejemplo, él yendo a distintos lugares donde se lo critica muy duramente y participando de charlas en las que se han, por ejemplo, reunido intelectuales, en ese momento críticos de arte, historiadores, para hablar muy críticamente de su obra, él aparece, ¿no?, a escuchar, o sea, aparece como un oyente más y va interviniendo, por ejemplo, como oyente. Esto ya lo vamos a ver en otros libros, vamos a ver los datos concretos de cuándo pasó, dónde fue tal, pero él aparece, ¿no?, y juega un poco con esto, juega con el hecho de, bueno, a ver, ante tanto que se está diciendo de mí, ante tanto que se está diciendo de verdad sobre mí, ¿no?, aseverando acerca de mí, de mi trabajo, de mi obra, de mi pensamiento, de mi posición ideológica, etcétera. Bueno, a ver cómo pueden responder a las preguntas del propio acusado, ¿no? O sea, el acusado, siendo público, pregunta acerca de ese personaje que se está criticando, ¿no?, que por supuesto en este caso es el mismo. Y es muy interesante todo lo que ocurre, lleva incluso a una exposición esto, ya lo vamos a ver, insisto, no quiero ir con los datos ahora porque no tiene ningún sentido, pero esto va a ir pasando, ¿no? Beuys empieza a jugar con esa idea de que él va a seguir, ¿no?, su camino y deja que la crítica o todo tipo de análisis críticos que se hacen acerca de él, y muy tendenciosos en muchos casos acerca de su posición ideológica, los deja que circulen, ¿no?, por otros lugares, por otros canales y simplemente se mantiene en paralelo, ¿no?
cuando logra, cuando tiene ganas, ¿no? Cuando sabemos que era muy combativo, sabemos también, ¿no? Por lo que nos viene contando Stackelhaus en esta biografía, que era un personaje muy subversivo. Cuando tiene ganas, va y se mete en esos canales de flujo, de crítica hacia él, y genera, bueno, unos enormes momentos de tensión, ¿no? Incluso de disturbios. Hay algunos momentos en los que se generan disturbios fuertes, ¿no? En apariciones repentinas de Beuys en ámbitos donde las personas estaban reunidas para denostarlo, para críticamente buscar a partir de ciertas hipótesis las posibilidades de concluir con que, bueno, Beuys no actuaba para bien o no actuaba ética y moralmente del modo en que, la ética y la moral en general estaban indicando debía actuar, ¿no? Como artista y demás. Bien, vamos a continuar entonces con el texto. Es importante poder continuar leyendo. A ver, voy a retomar. Vamos a retomar desde aquí. Está hablando Beuys, ¿no? Dice, esto, voy a retomar desde el último párrafo. Para que se entienda también esto que decía, ¿no? Él dice, la eliminación de las células muertas se efectúa a diario, porque el hombre tiene una sencilla función para hacerlo, ¿no? Tomo con total función de poner en contexto lo anterior dicho, ¿no? Lo anterior ampliado en torno a esto, ¿no? O sea, fíjense qué controversial resuena esto, cortado y sacado de contexto, ¿no? ¿Y los zánganos resultan superfluos?, se pregunta el autor de esta biografía. Y cita a Beuys diciendo, esto no es, explica Beuys, ningún asesinato de existencias individuales, sino que es la expulsión de células que en un momento se necesitaron para mantener el proceso y que se renuevan constantemente, o sea, cuando ya no se necesitan. Mientras que otros grupos de células tienen una vida más larga, es decir, hay una élite que puede sobrevivir más tiempo, ¿no? Algo así ocurre en la fisiología humana, por lo que cuando se ve una sola abeja, hay que pensar que no se trata en sí de un individuo, sino que es una célula, simplemente, tal como lo es una célula de la piel, una de un músculo o una de la sangre. Recordemos que, por ejemplo, tanto para el socialismo como para el comunismo, la palabra célula era fundamental dentro de su idea, ¿no? Dentro de esas ideas de formación social, ¿no? La palabra célula era fundamental y Beuys sabía que eso era así, ¿no? Continúa diciendo, lo mejor que puede hacerse es comparar esa abeja con las células de la sangre que pululan en el cuerpo humano. También hay células diferentes que con gran rapidez se reproducen constantemente en la sangre y otras que permanecen más tiempo en ella. De modo que, dice Beuys, sigue diciendo, el ser humano es prácticamente también un enjambre de abejas, una colmena, ¿no? A esto es a todo lo que poroso le entran todas las flechas posibles de la crítica. Continúa diciendo en este caso el autor de la biografía, dice, en su hambre de saber, ¿no? De Beuys, en su hambre de saber, se mezclan, como vemos, diversas influencias de zoología, medicina y ciencias naturales. Y también está en juego, dice el autor, la doctrina social. Él, Joseph Beuys, que con más fuerza influyó de una forma enorme, ¿no? Sobre su contexto, estas explicaciones demuestran, ¿no? Que, bueno, lo que es en este caso esta
entrevista, ¿no? Está muy influenciada, ¿no? Él que tanto influenció, estuvo muy influenciado a su vez por Rudolf Steiner, ¿no? Y quien dice, el autor de este texto, dice, también trasladó a la naturaleza humana la de las abejas y con su pensamiento inconvencional inspiró evidentemente a Boyce análogas comparaciones interesantes entre la abeja y el hombre. Continúa diciendo el autor de este texto, pasándose ya a otro de los animales característicos e importantes dentro del trabajo La obra y el obrar de Joseph Beuys. Dice, ¿y la liebre? ¿No? Se pregunta. Esto es realmente una verdadera originalidad de Beuys. Dice que una vez, dijo Beuys, ¿no? Medio en serio, medio en broma, dijo, yo no soy ningún ser humano, soy una liebre. Y otra vez, dice el autor de esta biografía, llegó a afirmar, 2 puntos, yo soy una liebre muy lista, soy una liebre muy, muy lista. La historia, ¿no? Continúa diciendo el autor de este texto, la historia cultural de la liebre se remonta a mucho tiempo atrás. Era el animal sagrado de la diosa germánica de la primavera llamada Ase, como también la diosa antropomórfica Unut, en el distrito 15 del Alto Egipto, que encima de su cabeza llevaba un estandarte con una liebre yacente. Como refiere Plutarco, continúa diciendo el autor de esta biografía, los egipcios atribuían a la liebre propiedades divinas a causa de sus excelentes órganos de los sentidos y de su celeridad, o sea, de sus órganos a través de los cuales, digamos, podía oler, podía comer, podía tocar, ¿no? Los órganos de los sentidos y su celeridad. La tomaban viva, ¿no? la atrapaban viva a la liebre, los egipcios, y la sacrificaban en torno, ofreciéndosela a la diosa de la fertilidad, como hacían los antiguos griegos también con Afrodita, ¿no? Ofrecían también a Afrodita esto, del mismo modo, digamos. En muchos pueblos, por ejemplo, ¿no? En muchos otros pueblos, en muchas otras culturas de la antigüedad, cuenta aquí el autor de esta biografía, como por ejemplo los aztecas y los chinos. Para ellos, ¿no? La liebre era un animal lunar, porque creían ver su figura en la luna. Continúa diciendo el autor de este texto, la Edad Media la interpretó como un símbolo de la resurrección de Cristo. Geológicamente puede demostrarse la existencia de la liebre desde el Eoceno, hace unos 50 millones de años. Con unas 45 especies, es un mamífero extendido por todo el mundo. Su especialidad anatómica, y nos cuenta aquí el autor, dice que dispone de patas traseras alargadas, ¿no? Esta es su especialidad anatómica. Esto la pone en condiciones, continúa diciendo el texto, de correr muy velozmente cuando hay peligro y de rehurtarse, es decir, desviarse continuamente de la dirección de fuga y engañar a los perseguidores. Las patas posteriores de la liebre son de tal guisa que la liebre en su huida puede situarlas por delante de las patas anteriores. Se ha comprobado que este animal puede alcanzar una velocidad máxima de 50 a 60 kilómetros por hora. Continúa diciendo el texto. Joseph Beuys, que tenía una liebre como mascota en el radiador de Bentley, que algunas veces conducía, ¿no? Atribuye a este animal de la estepa propiedades extraordinarias. Así la liebre tiene para él una relación directa con el nacimiento, con la tierra en la cual se hunde para estar uno con ella. Es precisamente el símbolo de la encarnación
y guarda además una fuerte relación con la mujer, con el nacimiento, con la menstruación, con todos los cambios químicos de la sangre. Prueba de ello es, por ejemplo, aquella obra, ¿no?, que se llama Tumba de Liebre, una obra de Boyce de 1962, entre el 62 y el 67, producida, ¿no?, entre el 62 y el 67, que ciertamente no muestra, continúa diciendo el texto, ninguna liebre, sino que es una acumulación de sustancias químicas tales como pinturas, lejías, medicamentos, ácido, yodo y huevos de Pascua coloreados. Esta obra, ¿no?, que se llama Tumba de Liebre. Con esta imagen plástica, continúa diciendo el autor, ¿no?, de la tumba de liebre, pudo también Boyce llevar conscientemente ad absurdum, ¿no?, la imagen realista o naturalista que el título promete, para ofrecer así una forma para romper con la manera normal de ver y de pensar, ¿no? Esto muchas veces se lo ha asociado también a algunos gestos Dada y, por supuesto, algunos gestos Fluxus. En algunos casos, incluso, ¿no?, se lo ha llegado a asociar con algunas expresiones, ¿no?, como por ejemplo las de Saint-Exupéry en el Principito, ¿no?, con esta idea de lo que está por debajo, ¿no?, en el caso del elefante, ¿no? Todas estas nociones, todas estas situaciones que va citando aquí el autor, volvemos también al punto, son algunas sazones, son algunos condimentos para poder darnos una idea más cabal y más certera de algunas cosas que ha venido tratando de aseverar y de algunas cosas que de ahora en más va a ir tratando de otro modo en torno a lo biográfico, ¿no? De un modo que diría yo más literario, ¿no?, más relativo a lo verdadero que a la verdad. Continúa diciendo el autor. Retomo con este último párrafo. Con esta imagen plástica, ¿no?, la de la tumba de liebre, pudo también Boyce llevar conscientemente ad absurdum, ¿no?, la imagen realista o naturalista que el título promete, para ofrecer así una forma que rompa con la manera normal de ver y de pensar las cosas. Consta que la liebre era aquella criatura con la que creía poder hacer revivir unos mitos y ritos ya perdidos. Boyce entendía efectivamente a la liebre como un órgano del ser humano, como un órgano externo. Su enorme fertilidad, su capacidad para ocultarse, sus propiedades de rebasar límites, su origen estepario, su manía de enterrarse, su carácter oscuro, todo esto movió a Joseph Boyce a considerarla como su animal primigenio. Estaba firmemente convencido de que la liebre, y con ella todos los animales, son catalizadores para la evolución humana. Dice Boyce, y así termina este capítulo: los animales, decía, se sacrificaron para que los hombres pudieran existir. Bien, hasta aquí entonces el capítulo número 7 que profundiza de alguna manera algunos muy pocos aspectos acerca de los animales, ¿no?, que son muy importantes en todo el obrar de Joseph Boyce. Aclaro que son muy pocos aspectos, ¿no? Se ha profundizado algunos, pero muy pocos, es un capítulo muy corto, pero que vamos a ver, ¿no?, más adelante cómo va a ir de muchas formas abriendo, ¿no?, y ampliando, si se quiere, incluso diría yo que por momentos, ¿no?, profundizando. Va a haber algunos capítulos especialmente dedicados a algunas cosas que se dijeron aquí y que quedaron no asentadas tal vez sin tanta profundidad, pero para la cual después el autor va a desarrollarlo en un capítulo entero, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, bueno, el próximo capítulo, el capítulo 8, lleva por nombre la doctrina, el concepto ampliado del arte,
la plástica social, grasa y fieltro. Es decir, ya nos vamos a adentrar específicamente en algunas cuestiones muy puntuales, ¿no?, que hacen a toda esta doctrina de Joseph Beuys y que aquí ha quedado claro también de dónde podemos seguir tomando base para seguir entendiéndola, ¿no? En capítulos anteriores vimos cómo en algunas enseñanzas de Mataré, en algunas enseñanzas de Rudolf Steiner, etcétera, ¿no?, en muchas cosas que Beuys viene viviendo, viene leyendo, viene acercándose, viene teniendo en su fanatismo con las lecturas, por ejemplo, presente todo el tiempo. Vamos viendo, ¿no?, cómo se van armando estas bases doctrinales, ¿no?, de dónde aparecen estos discursos o estas máximas, ¿no?, como el concepto ampliado del arte o la plástica social. Todo esto viene dado entonces viene naciendo, ¿no?, de varias semillas, viene nutriéndose de varias aguas, de varios distintos alimentos que Beuys ha ido durante los años procesando, ¿no?, y que en algún momento empieza a exponer ya como una teoría, ¿no? El próximo capítulo va a hablar un poco de esto y va a ir retomando entonces algunas cuestiones, como habíamos dicho, ¿no?, ya de manera más arbórea, digamos. O sea, la primera parte de esta biografía va muy lineal, ¿no?, que son los primeros capítulos, hasta que empieza a abrirse, ¿no?, en distintas ramas, y esas ramas empiezan a entrecruzarse, a rozarse, a tocarse, que es lo que está pasando ya con estos últimos capítulos, y en el próximo capítulo, bueno, vamos a ver eso ya puesto a la máxima posibilidad, ¿no?, de relacionar ya todo esto que se vino diciendo entre sí y con otras cosas que se van a seguir diciendo a partir del capítulo 9. El capítulo 8 entonces es el que nos va a citar en el próximo audiolibro, en el próximo audio, en el próximo vivo, que bueno, los espero para que podamos seguir compartiendo.